casi estás listo. Hay que ir al foro. Ya casi. 4, 3, 2, 1. Listo mi café. Oye, ¿qué estás leyendo, Es una cita de Arthur C. Clarke. Dice: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Qué bonito, ¿no? Oye, sí, porque imagínate que yo fuera a la prehistoria con una lámpara con pilas. Porque imagina a alguien del futuro con un aparato antigravitatorio. Ay, no, imagínate. O con un lector de mentes. No, de mente quedaría yo con un lector así. Imagínate que pudieran leer todos mis secretos. Uy, para... no, No, qué horror, qué horror. O por ejemplo, el magnetismo. Si no hubiéramos hecho todo lo que hemos estudiado al respecto, pensaríamos actualmente que es magia. Sí. Todo lo que nos perderíamos en la humanidad si no hubiéramos creado el magnetismo. Así es. O sea, hasta trenes se han hecho. Pero para aprender un poquito más del tema, ¿qué tal si vamos a ver la siguiente cápsula? Y de paso me cambio porque me estoy asando con este suéter de lana. Al foro. Los fenómenos magnéticos fueron descritos en la antigüedad griega por Tales de Mileto y otros filósofos, quienes notaron que ciertas piedras provenientes de la ciudad de Magnesia del Meandro atraían el hierro. De allí proviene el nombre magnetismo. En la antigua China, el científico Shen Kuo escribió en el siglo XI sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión al navegar empleando el concepto astronómico del norte absoluto. En 1187, Alexander Neckman llevó el invento a Europa, pero hubo de esperar otro siglo para que Peter Peregrinus de Maricourt hiciera el primer trabajo formal sobre la brújula y el magnetismo. En 1600, el médico y físico William Gilbert publicó en Londres su obra sobre el imán y los cuerpos magnéticos y sobre el gran imán, la Tierra. Allí afirmó por primera vez que la máxima atracción ejercida por los imanes sobre los trozos de hierro se realizaba siempre en las zonas llamadas polos y que la Tierra se comporta como un gran imán. El siguiente gran descubrimiento lo llevó a cabo en 1820 el danés Hans Christian Ørsted, quien descubrió que un hilo conductor de la electricidad ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética. Concluyó así que el magnetismo y la electricidad están relacionados. Esto abrió la puerta para los primeros trabajos de electromagnetismo por parte de André-Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss y Michael Faraday, aunque fue James Clerk Maxwell quien determinó matemáticamente esta relación a través de su célebre conjunto de ecuaciones. De entrada, el magnetismo es un fenómeno físico por el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Aunque todos los materiales son influenciados por un campo magnético, níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones son las más fácilmente detectables. Sí, pero ¿nunca te has puesto a pensar por qué ocurre así? ¿Por qué no todos los materiales pueden ser imantados? De esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado. El día de hoy estamos con el maestro en ciencias Fernando Ángeles Uribe del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido al programa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy nos podría explicar cómo es que actúa la fuerza o el campo magnético a nivel atómico. Resulta que el campo magnético es una cosa maravillosa. Todo el mundo se ha maravillado con los imanes algún día, y esto es porque la fuerza que sentimos tiene la escala humana. Todo esto se debe a cuestiones totalmente cuánticas, esto es a nivel atómico. Los átomos lo que hacen es generar, las partículas que componen los átomos lo que hacen es generar el campo magnético por una propiedad muy simpática que se llama spin. Es el nombre de una propiedad, no es que esté girando realmente la partícula. Y entonces se comportan como imanes pequeñitos, son imanes muy muy chiquititos. Muchas sustancias se comportan como imanes, no todas, porque depende de cierto apareamiento que hay entre partículas. Tienen que cumplir ciertas leyes, y dependiendo de esas leyes, algunos materiales se comportan o no como imanes. Incluso suceden cosas muy simpáticas. Los átomos mismos se alinean bajo la acción de un campo magnético. Si yo tomo un imán y se lo aplico al material, los átomos se alinean en cierta dirección. Dependiendo de cómo respondan, puedo generar un nuevo imán o puedo no generar un nuevo imán. Hay materiales que simple y sencillamente no se enteran del campo magnético.
Y hay cosas todavía más simpáticas. Los materiales pueden ser atraídos por un campo magnético o ser repelidos por el campo magnético, no por la dirección del imán como todo el mundo ha aprendido, sino por cómo se induce la magnetización en los materiales. ¿No? Los materiales son muy, muy simpáticos, responden de maneras muy curiosas a los campos magnéticos dependiendo de cuál es la cantidad de partículas que los componen y cuál es su disposición. Y justamente ahorita que nos está hablando de los materiales, ¿de qué depende de que unos materiales puedan ser magnetizados y otros no? Imagínate esto, imagínate que tienes muchos imanes chiquitos y largos, ¿ok? Entonces yo los agarro en una bolsa y los junto. Primero imagínate que tengo un número par de imanes. ¿Qué va a pasar con un número par de imanes? Que un imán va a quedar para arriba y el otro para abajo y se van a pegar. Sí. En ese momento se cancela el campo magnético. ¿Okay? Yo lo que vería desde afuera es que no hay campo magnético. Pero ¿qué pasa si tengo 3 imanes? Uno quedaría para arriba, otro para abajo y el tercero queda volando. Sí. Entonces desde afuera yo lo que vería es que el campo magnético no se cancela porque tengo un imán que no está apareado. Es muy parecido a esto. Cuando tengo un átomo, el átomo está compuesto por partículas que una de sus expresiones es justamente generar algo que se llama momento magnético. Y este momento magnético se ve cancelado por las otras partículas. Pero si tengo un número de partículas impar, una de estas partículas no va a poder cancelarse. Y en general, esos átomos que contienen números de partículas impares son los que son susceptibles de ser magnetizados o de presentar un campo magnético muy evidente. Depende básicamente del número de partículas que componen el átomo. ¿Cuál diría que es la relación entre el magnetismo y la electricidad? Eso es interesantísimo, la historia de eso es fascinante. Resulta que originalmente se consideraban la electricidad y el magnetismo como dos fenómenos casi separados. Esto le llevó a Faraday muchos años darse cuenta de que en realidad los dos fenómenos son causados por la misma razón, digamos, por el mismo núcleo de todo, ¿no? La electricidad y el magnetismo están fuertemente ligados. Cuando uno juega con cargas eléctricas, las cargas se pueden mover y eso genera una corriente, pero básicamente es un flujo de cargas. Cuando una carga se mueve, resulta que genera un campo magnético. Este campo magnético es lo que uno ve, por ejemplo, cuando prendes la licuadora. Lo que está moviendo el motor de la licuadora es el campo magnético y eso se debe a que yo puedo aplicar una carga que se mueve en los cables del motor de la licuadora. Los dos fenómenos están fuertemente ligados. Los campos magnéticos pueden generar campos eléctricos y los campos eléctricos pueden generar campos magnéticos. Entonces, en realidad, todo esto se concentra en una sola teoría, que es la teoría electromagnética. Por eso el nombre electromagnética completo. No se puede separar uno del otro. Justo ahorita que nos hablaba como de la licuadora y esto, ¿cómo cree usted que la tecnología está aprovechando esta relación? De muchas maneras. Se ha aprovechado desde hace muchos años y tal vez ahorita el ejemplo más evidente y más concreto de cómo se utiliza la relación entre electricidad y magnetismo son justamente los motores eléctricos. Entonces, bueno, desde hace muchos años existen los motores eléctricos, las licuadoras, los extractores de jugos y todo eso, pero bueno, a últimas fechas ya hay autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Un japonés inventó el imán de neodimio, que son imanes muy magnetizables, tienen un campo magnético muy fuerte y eso ha permitido hacer motores muy eficientes. Los drones, estos aparatitos que vuelan son posibles gracias a ese tipo de tecnología. ¿Cómo se pueden utilizar o cómo se puede seguir aprovechando? Se ha pensado en la idea, siempre se ha jugado con la idea de los trenes de levitación magnética, por ejemplo, que es una levitación que se origina por la repulsión entre campos magnéticos. Mientras más fuerte puedo yo hacer un campo magnético, mayor va a estar la fuerza y puedo levantar cosas más pesadas. ¿Cuál es la ventaja de tener un tren levitado por campo magnético? Que la fricción es bajísima, entonces la cantidad de energía que yo necesitaría para mover un tren es mínima, a diferencia de un camión o de un tren común y corriente, donde la fricción es tan grande que mucha de la energía que se gasta es para vencer nada más la fricción.
Maestro, muchas gracias por esta parte de la entrevista. En un momento regresamos con usted y quédense con nosotros, volvemos al foro. Todos estamos de acuerdo en que el magnetismo es una fuerza capaz, por ejemplo, de jalar este grupo de clips. Esa es una manifestación de algo que ocurre a nivel atómico. ¿Cómo crees que opera el magnetismo a ese nivel? Para entender cómo pensamos actualmente que actúa el magnetismo, tenemos que dar un rápido repaso a la historia de los modelos atómicos. Los primeros en formular la idea de la existencia de los átomos fueron los filósofos griegos Demócrito y Leucipo. Su formulación era a partir de especulaciones puramente imaginarias. Fue hasta 1808 que el científico inglés John Dalton publicó una teoría atómica con base experimental, a partir de las ideas de Leucipo y Demócrito. Una de las bases de su modelo era que los átomos que formaban la materia son partículas indivisibles e indestructibles. El modelo se vino abajo a mediados del siglo XIX, cuando experimentalmente se empezó a sospechar que el átomo tenía partes, pero fue hasta 1897 que Joseph John Thomson descubrió el electrón como partícula elemental con carga eléctrica negativa, que formaba parte del átomo. Después, en 1911, Ernest Rutherford descubrió el protón en el núcleo del átomo. Niels Bohr, físico danés, perfeccionó el modelo atómico de Dalton, adaptándolo a los nuevos descubrimientos, describiéndolo como un mini sistema planetario, en el que los electrones negativos giraban alrededor del núcleo positivo. El espacio intermedio estaba vacío. El modelo fue completado por James Chadwick hacia 1932 al descubrir el neutrón como parte del núcleo. El modelo planetario, sin embargo, era incorrecto y no explicaba por qué los electrones, al perder energía, no caían hacia el núcleo central, a pesar de la atracción electromagnética entre electrones y protones. Fue la mecánica cuántica la que resolvió el problema, gracias a los trabajos de Schrödinger y Pauli, que determinaron que los electrones se movían en diferentes capas u orbitales y que no podían moverse del nivel cuántico de energía de un orbital a otro nivel sin recibir o ceder un cuanto de energía. Cuando se pudo fisionar el uranio a fines de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que el átomo está formado por más piezas de las que se tenían pensadas. Este aparente caos de decenas de partículas subatómicas fue ordenado por Murray Gell-Mann, profesor de física de Caltech, fijando lo que se ha llamado el modelo estándar de partículas. La esencia del modelo no es excesivamente complicada. Las partículas se dividen en dos grandes grupos, las que tienen masa y las que transmiten alguna de las fuerzas de la naturaleza. Según el modelo estándar, todas las fuerzas de la naturaleza se pueden reducir a 4 tipos de interacciones. La interacción débil, la fuerte, la de la gravedad y la del electromagnetismo. Esta última es la causante de los campos magnéticos y la electricidad. A las partículas que realizan las interacciones de estas fuerzas se les llaman bosones. Cada una de las fuerzas de la naturaleza tiene su partícula transmisora específica. Todas han sido encontradas excepto el gravitón, que corresponde a la fuerza de gravedad. Para la fuerza electromagnética, su partícula transmisora es el fotón, que actúa entre partículas como los protones y los electrones, cargados positivo y negativamente. Las cargas opuestas se atraen, mientras las cargas similares se repelen debido a esta fuerza. Ahora vamos a hacer una demostración. Si frotamos un globo inflado sobre un suéter de lana, se queda cargado con esta electricidad estática. Si lo acercamos a mi cabello, veremos cómo lo atrae por diferencia de cargas. Oye, ¿qué no los fotones son las partículas que forman la luz? Elemental, compañera. El fotón es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Imagínate todo lo que está a nuestro alrededor que funciona gracias a los fotones. Oye, ¿y los campos magnéticos? Los campos magnéticos son campos compuestos por fotones que en lugar de ser intercambiados entre partículas, son constantemente emitidos y reabsorbidos por los electrones. Ahora, para saber más del modelo estándar y del magnetismo, del electromagnetismo,
Vamos con nuestro entrevistado. Continuamos con el maestro Fernando Ángeles Uribe. Maestro, ¿cómo es que cambia el concepto de fuerza con respecto a, bueno, en el modelo estándar con respecto a la física clásica? Es muy interesante. La física clásica desde Newton, bueno, se había considerado que la fuerza era algo que actuaba de alguna manera que no se sabía cómo, medio mágica, a distancia, por ejemplo. En el modelo estándar, lo que se hace es asociar las fuerzas con un intercambio de partículas. Es como si tú fueras en la playa, caminando con una pelota, pues la gente no te importa hasta el momento en que encuentras a alguien con quien jugar voleibol. El intercambio de la pelota hace que las personas se queden unidas, digamos, por un tiempo. Y algo parecido le sucede en teoría a las partículas, es lo que sostiene el modelo estándar, que las partículas lo que hacen es intercambiar unas partículas más chiquitas y ese intercambio es lo que establece la atracción entre ellas. Se tienen partículas de intercambio para campo eléctrico, por ejemplo. Entonces la diferencia es que en vez de considerar la fuerza eléctrica como algo mágico o que no sé qué sea, que atrae las partículas de lejos, lo que sucede es que los objetos comienzan a intercambiar este tipo de partículas. Igual para la fuerza nuclear fuerte y para la fuerza nuclear débil. Ese es el cambio radical en el concepto de fuerza. En el modelo estándar, ¿cuál es el papel del magnetismo? ¿Cuáles son los fenómenos que permiten su existencia? En el modelo estándar, como te decía, solamente hay una partícula de intercambio para todos los fenómenos electromagnéticos, que es el fotón. Ajá. Entonces, las diferentes escalas se comportan de diferente manera. Digamos, a nivel subpartícula, las cosas son muy distintas del nivel átomo y son muy distintas del nivel humano, por ejemplo, incluso del nivel de moléculas. Entonces, como las escalas son distintas, las fuerzas en concepto cambian. Por ejemplo, no hay un efecto directo sobre las escalas subatómicas del magnetismo, porque los niveles de fuerza son totalmente distintos. Está generado por las propiedades cuánticas de las partículas, ¿no? Pero no hay un efecto directamente en esa escala. ¿Qué le faltaría al modelo estándar para poder ser una teoría aceptada? Esa es una pregunta buenísima. Todo el mundo ha apostado por el modelo estándar como el modelo que explique, digamos, la parte más íntima de la materia, pero tiene varias fallas. Eso es muy importante. Sí es importante que todo el mundo comprenda que la física no está toda hecha, ¿no? Esto es un error de muchos programas de divulgación que pintan todo como si ya todo estuviera explicado. En el modelo estándar falta todavía integrar la relatividad general y es una falla que no ha podido ser subsanada y no se le ve mucho futuro, digamos. Entonces, o nuestros conceptos están mal o la teoría está equivocada o le faltan cosas tal vez, ¿no? No quiere decir que todo esté absolutamente equivocado. Pero no es una teoría completa. No se han podido integrar el nivel de relatividad general, que es el nivel de masas enormes, distancias enormes, deformación de espacio-tiempo, con todo el modelo estándar. Está completamente fuera de contexto los dos, uno con respecto al otro. Falta algo que unifique esto y genere una teoría completa. Como te decía, no sabemos si está equivocado, si le falta algo. Nada más hay que afinar cosas. Y hay mucha gente trabajando en esto. Apenas hay gente trabajando en esto fuertemente, ¿no? Durante muchos años se aceptó que ese era el modelo adecuado y era suficiente. Eso tal vez es lo más importante. ¿Este modelo estándar ha cambiado de alguna manera nuestro modo de crear tecnología? Claro. Mucha de la tecnología actual que todo el mundo utiliza ha incluido algunos detalles que se han conocido gracias al modelo estándar. Desde discos duros, por ejemplo, toda la tecnología incipiente del grafeno, que ahorita sigue el boom en muchas de la ciencia, de la tecnología, superconductividad, las computadoras cuánticas y todo esto se debe justamente a cómo se pueden modelar las cosas gracias al modelo estándar. Sí hay tecnología que nace gracias a todo esto, ¿no? Como te decía, faltan cosas para completar el modelo estándar, pero se pueden ir aprovechando algunos de los resultados intermedios. Y en efecto, hay bastantes cosas que se han
podido diseñar y predecir incluso, bueno, las teorías son para predecir qué pueda suceder y que eventualmente se pueden aprovechar tecnológicamente. ¿Hay algún ejemplo que pudiera darnos como de cómo se ha utilizado el modelo estándar para crear esta tecnología? Claro, un ejemplo muy concreto es la computación cuántica, en donde lo que se hace es, a diferencia de una computadora común y corriente como la que todo el mundo tiene en su casa, se utilizan las propiedades cuánticas justamente de los átomos y las partículas para definir los múltiples estados en estas máquinas, a diferencia de una computadora normal, en donde normalmente los estados están predefinidos. Se están aprovechando las propiedades cuánticas de las partículas que justamente representan toda una variedad posible al mismo tiempo de las partículas para poder encontrar resultados de manera muy rápida. Puedo acelerar los cálculos muchísimas veces comparado con una computadora normal. Maestro, muchas gracias por la entrevista, por explicarnos todo este tema sobre el electromagnetismo. En verdad, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, fue todo un placer. Y quédense con nosotros, vamos a hacer un experimento. ¿Crees que pudiéramos hacer que una pila de monedas gire sin tocarlas? Claro que sí. Para hacerlo, vamos a usar una de las propiedades más conocidas e interesantes del magnetismo, su capacidad para magnetizar ciertos materiales que entran en contacto con su campo. Ahora vamos a hacer un experimento de magnetismo inducido. Necesitamos un imán, entre más grande mejor, y de preferencia que sea cuadrado o rectangular. Vamos a usar una regla de metal. Hay que asegurarnos de que el imán pueda quedarse pegado a ella. También una lata, una base para apoyar nuestra regla y varias monedas que sean magnetizables. Fijamos la regla de metal a una base. Ponemos el imán en la regla, procurando que quede perfectamente horizontal. Okay. Vamos a colocar las monedas formando una cadena que se erigirá sobre la lata por sí sola, sin necesidad de tocar el imán. ¡Wow! Imán, es magia. Luego tomamos un popote y soplamos a las monedas con cuidado para hacerlas girar. ¡Wow! Podemos repetir el experimento utilizando diferentes materiales y otras estructuras, ¿eh? Este es un experimento muy sencillo, pero no nos cuesta trabajo imaginar que así inició la teoría del magnetismo, encontrando la relación entre objetos cotidianos. Así es. La observación de la cotidianidad es el primer paso, pero no el único. Hay que experimentar, hacer hipótesis, encontrar las matemáticas que expliquen el fenómeno e imaginar un modelo que abarque lo que hemos descubierto. Y así como el conocimiento sobre el magnetismo nos ha permitido no solo comprender el mundo natural, además nos ha hecho conformar el nuestro gracias a la tecnología que hemos creado. Pero recuerden, todo empieza con la curiosidad y no dar por sentado nada. La curiosidad es algo que podemos compartir con los grandes científicos de la historia. La ciencia es una gran aventura. Ya nos vamos. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Adiós.